Como dice mi amigo Pela. Sí, León, te digo la verdad, León, estoy podrido de ver videos donde pescan un montón y después vas y no pescas, no pescamos nada. También, amigos pescadores, invito a visitar mi tienda online, leonpesca.com. Arriba tenemos WhatsApp para comunicarse conmigo, para preguntar algo sobre tienda. Es envío por toda la Argentina con correo. Se puede retirar en sucursal o puede venir a domicilio. Acá podemos encontrar caños, harinadas, rieles de pesca, hasta kayak, náutica, y estoy cargando un montón de cosas nuevas. Por eso siempre puede visitar y a ver algo nuevo. Hola amigos, mira, son 7 y pico de la mañana donde estoy. Todavía no salió sol, recién va a salir. Todavía tenemos una ahí. Estoy cerca de Lobos, en ruta 205. Ahora entre un ratito tengo que encontrarme con Pela, con famoso Pela, que se pesca, se come. Va a aparecer por ahí. Y él me va a llevar a algún lugar donde vamos a encontrar con otros chicos, me dijo. Y vamos a pescar mucho hoy. No sé si es la verdad, porque anteayer casi no pescamos nada. Bueno, no estuvo Pela, por eso puede ser. Pero espero que ahora sí, vamos a pescar. Bien, vine al lugar donde tenía que encontrarse con mi amigo Pela, pero está enfermo, tiene fiebre, por eso no puede venir a pescar. Pero no me para esta cosa. Entonces voy a buscar lugares donde se puede pescar hoy. Por eso seguimos y vemos dónde puedo encontrar algún pez. Porque yo sé que después de sequía todavía pasé algunos canales, algunos ríos y no tiene agua. Ahora primero vamos a cruzar Río Salado por 205 para ver, ¿tiene agua ahí? O si no, tenemos un montón de lugares por acá y vamos a encontrar algo. Día recién empieza. Ahora vamos a buscar lugar donde pescar. Caña tenemos, harinado tenemos, mojarra en baúl tengo. Entonces, ¿qué más tenemos que tener? Día parece que va a estar bien. Estoy en Del Carril, Arroyo Saladillo. Pasé por Río Salado y no había mucho agua. De un lado a la derecha, cuando crucé, no tenía agua. Y a la izquierda un poco tenía agua. Acá parece que hicieron algunas construcciones, pero vemos. Acá por lo menos hay agua. Y si hay agua, puede ser que haya algún pez. Mira, bajo, está bastante bajo. Porque esto siempre estaba con agua y ahora no está. Pero igual ya se puede. Por lo menos vemos que hay. Bueno, entonces probamos por acá. Acá hay enganches. Pero en este lugar se puede pescar, o si no, donde hay vacas. Ahí a otra punta, hay menos enganches. La primera voy a tirar con mojaritas y con chiquitas en paternoster y con camarones. A ver. Ahora voy a preparar harinado. Harinado, como siempre uso esto harinado por ahora. Para mí mejor harinado, por lo menos se pica bien y se prepara fácil. Ahora mezclo con agua y nada más. Aromático esto. Ahora mezclamos. Las 3 cañas están en agua, una con paternoster y mojarra, otras 2 para carpa. Una está
casi llegando a otra orilla y otra está para el medio. Vemos, pero por ahora, hasta que acerca algunos peces, quería explicar sobre carp fishing, a ver si todos puede ser que saben, puede ser que no interesa, pero quien no sabe. Mira, primero de todo sobre rieles que uso. Por ejemplo, esto riel, ¿ves? O traje alguno para mostrar acá de otra marca, pero son todos iguales, rieles con bite runner. ¿Viste esta palanca? Y estos rieles tiene dos frenos, uno abajo, otro arriba. Regulamos para no, cuando traemos los peces, para que no se rompe caña o no se rompe tanza. Abajo freno, regulamos para que cuando está caña esperando pique y pica y nosotros no estamos, carpa puede por poco llevar la tanza, pero no romper, digamos, tu caña y no robar tu caña. Y después cuando agarras manija, automáticamente salta esto. Mira, voy a mostrar ahora el mi riel que siempre uso. Por ejemplo, ahora estoy esperando pique, está esta palanca para abajo, entonces si pica, carpa, puede llevar la línea. Y cuando yo agarro la caña y quiero clavar, pum, y salta automáticamente, ¿viste? Para arriba, entonces dejo para esperar. Es una cosa de pesca de carpa. Rieles con bite runner, puede ser que en otros lugares se llama de otra manera, pero igual es con dos frenos y palanca automática para, digamos, usar estos dos frenos. Otra cosa, cañas. No te digo de marca ni nada, pero cañas 270. Esto que me gusta es 270. Cañas no telescópicas, cañas de dos tramos de 270. Puede estar esta marca, puede estar otra marca, pero caña 270 mejor si tengo de grafito, si no de composición. Cañas que soportan más o menos hasta 150, 250, pero bueno, 150 ya bien. Ramos para tirar, porque tiramos pesadas cosas, porque pescamos con cebadores, con mucho harinado y todo lo que quieres, por eso tiene que soportar. Aparte, carpas, algunas nunca sabes qué te va a aparecer. Puede aparecer un monstruo de 20 kilos, como me mandó un suscriptor de Mendoza que está pescando carpas hasta 20 kilos. Después voy a visitar a este lugar. Y también a mi gusto, yo uso siempre en todas mis cañas, solo en mar no uso por ahora, porque se flota. Pero multifilamento para mí es mortal. Yo uso solo multifilamento, no tengo ni un riel cargado con tanza monofilamento. Sí, mentira, tengo, pero para mar y alguno para señuelo, donde hay muy finita. Entonces bueno, multifilamento muy fino, hace nudos y después tengo un quilombo. Pero para pesca de carpa principal es riel con bite runner, después digamos caña 270 de 2 tramos que soporta bien para tirar lo peso, y multifilamento. En mi gusto es mejor que hay para pesca de carpas y para mucho variadas más, porque acá en Argentina tenemos no solo carpas, se puede pescar lo mismo así, surubí, bares, todo que se tiramos y sabemos que en el lugar hay algo más o menos grandecito, esto es mejor que tenés. Ya pasó una hora, todavía no tenía ni un toque ni en una caña. Recién pasó un campesino buscando sus vacas y charlamos un ratito. Él dijo que bueno, acá en estos años no lo vieron pescadores porque no tenía agua. Recién hoy empezó a llenarse un poquito. Hasta hoy no tenía acá agua. Por eso puede ser que no hay peces todavía por acá. Viste que después de esta sequía, no muchos lugares no tenía agua. Yo unos meses atrás crucé este lugar y directamente estaba arena y algunos chorritos de agua nada más. Por eso no sé si peces ya volvieron a este lugar. Bien chicos, pasó 3 horas.
este lugar no funciona por ahora. Por ahora no recuperó el lugar después de sequía. Por eso, si peces no quieren acercarse a mí, bueno, voy yo a buscar peces. Entonces ahora saco la caña, todavía tengo tiempo. Voy a buscar a ver si encuentro alguna agua otra. Bien, estoy visitando algunos lugares más. Ahora vamos a ver. Mira, esta ruta 205. Ahí abajo del puente directamente no hay agua. Hay unos chorros de agua. Y acá es río Salado. Mira, no tiene agua. Ahí como está río Salado. No sé si se puede pescar algo por acá, o parar o no parar, pero mira cómo se quedó río Salado ahora. Así nomás. Estas cascaditas. Y esto todo que tiene río ahora. Y acá se juntó un poquito más, pero no lo sé. Sí se puede probar tirar desde acá, no sé cómo levantar después si se pesca algo, pero por ahora no estoy pensando. Hay que pensar bien, si quedarme acá o ir un poco más lejos para probar suerte. Antes filmaba ahí, viste que no hay agua ahí. Pero bueno, ahora acá encontré como un poco más de agua y un pescador está enfrente, no sé si pescó algo, pero igual sí sin agua, río Salado, mira. Todo ves que no está agua. Ahora esperar. Acá tenemos con mojarra viva. Mojarra tengo ahí en agua. Y después con resorte con masa ATP. Resorte con masa ATP. Y esperamos a ver si mueve. Acá se mueve por poco porque tengo paternoster. Entonces una boya por ahí. Y 3 anzuelos en línea paternoster tengo. Es buenísima esta línea. Siempre uno está más abajo, otros más arriba, otro por el medio. Y esperamos. Si hay algún pique, entonces después vemos de dónde, de flote, de fondo, y podemos cambiar por otra línea. Pero para probar si hay algo y en qué nivel está, hay que usar paternoster. Un pescador que estaba con bicicleta ya está sacando su caña y se van. Ahora espero un poquito más. Es lindo para pasar día, pero no para peces. Por eso si alguien va fin de semana largo a pescar, no sé. Estoy mostrando lugares donde por lo menos yo no voy fin de semana largo. Porque acá sí, claro, como dice mi remera, viste que vendo mi remera. Entonces dice que mejor un mal día de pesca que buen día de trabajo. Por eso sí, un mal día de pesca también buenísimo. Mira, no hay nadie, no te molesta nadie. Solcito, agua, río. Sin peces, no tenés que después ni limpiar, ni limpiar peces, nada. Venís y ya tomás cervecita a la noche, porque está todo tranqui. No ensuciaste mucho, nada tu equipos ni nada, mira. Tranquilidad total. Y ahí está mi boya. Todavía pensaba, bueno, si agarra un barre algo, porque mojarra viva y está moviendo y todo, a ver si atrae algún pez, pero por ahora no atrae ni pájaros, ni pájaros no está por acá, se fueron. Como dice mi amigo Pela, estoy podrido de ver videos, dice, donde está mostrando que se pescan 100, 200 pescados por día y después venís a estos lugares y no pescas nada, ni 3 carajos. Por eso voy a mostrar lugares donde no pesco nada y después ustedes cuando viene y pesca va a poner contento, decir, mira, él no pescó nada acá, León, y yo pesqué uno. así de fácil, hacemos todo al revés. Mira, qué tranquilidad, esto ya se va. No lo vi ni un pescado que salió, pero ya se va. Y acá tampoco. Vamos una hora más y vamos a buscar otro lugar. Por lo menos sabemos dónde no tenemos que ir. Como esta pesca cerca de Lobos, cerca de Salado, Carril y todo esto. Por ahora estoy andando por 205 ruta.